día, mis hermanos, les habla su humilde servidor Juan Carlos. Quiero hablarles de un tema fecundante a la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Y cómo ella nos aporta a que podamos tomar buenas decisiones en cuanto a la sabiduría y al entendimiento. ¿Qué es la sabiduría? En el libro de Primera de Reyes da a entender uno de los sabios del oriente quien fue entronado por parte del Dios viviente y cómo en ello le afluía a que hubiera buenas decisiones para un gobierno, en el caso del rey Salomón. Primera de Reyes capítulo 3 verso 3: Mas Salomón amó a Dios, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey de Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo: Dios, pide lo que quieras, que yo te lo dé. Y Salomón dijo: Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta gran misericordia, en que le diste hijo se sentase en su trono, como sucede en este día en el caso de David, en cómo al momento de que su sucesor Salomón le entrega el reinado, y Salomón le pide encarecidamente que le pueda dar una buena decisión a su reino. Verso 7: Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por multitud. En cuanto sintió miedo para tomar decisión en cuanto al gobierno de Israel y cómo ello le emitía el poder que el Señor le pueda dar una frecuente entendimiento para que pueda dar una organización a su pueblo. Verso 9: Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y dijo Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Verso 12: Aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti te levantará otro como tú. Verso 13: Aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza, gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. En el caso de rey Salomón, en la actualidad, nos da a entender de que en los postreros días los jóvenes soñarán y los ancianos verán visiones, y cómo de importancia para que el hombre en ello se anude también la sabiduría, y cómo en ella en los postreros días se hace necesario tomar buenas y sabias decisiones, si viene palabra del Señor mediante sueños o visiones, cualquiera que sea la voz de Dios para el hombre, y cómo ello influencia para que pueda tener una correcta dirección en todo lo que emprenda. En cuanto a la sabiduría, la ley expone los mandamientos y exigencias del Señor, la profecía juzga el comportamiento de los hombres a la luz de la voluntad de Dios y revela el desarrollo de su plan eterno. En cómo al momento de que dice en el libro de el profeta Juan,
el evangelista que era discípulo amado, discípulo del Señor Jesús, y cómo en ello le dice que en los postreros días derramará de su espíritu sobre toda carne, y los ancianos profetizarán y los jóvenes verán visiones. Por lo que respecta a la sabiduría, ella se esfuerza mediante la observación, experiencia y reflexión en llegar a conocer a los hombres y a Dios. La ley y la profecía que provienen directa de Jehová expresan su misma palabra. La sabiduría, expresión del buen sentido humano, es asimismo un don de Dios. En cuanto a cómo Salomón no pidió riquezas ni fama, sino pidió una buena entendimiento y sabiduría para que éste pudiera gobernar el pueblo de Israel. En Primera de Reyes capítulo 3, verso 13. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, sacrificó holocausto y ofreció sacrificio de paz, e hizo también banquete a todos los siervos. Y en cuanto a cómo es de importancia, en cuanto a la sabiduría y cómo en los postreros días se derramará el Espíritu del Señor sobre todas las personas, aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y cómo ello es de influencia para hoy en día los hombres en cuanto a tomar buenas y sabias decisiones, tanto en los gobiernos como en la familia, o cualquier hecho que se presente en el día a día. En el caso de Job, como al momento de que en gran manera perdió gran parte de sus bienes, como en ello emitía de que la sabiduría había vagado por la tierra y ninguno había querido obtenerla, porque él de joven la había obtenido y la había abandonado. Proverbios capítulo 1 verso 1, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. En cuanto a cómo es de la importancia en que hoy en día los hombres tengan inteligencia, cordura, además de todo sobre ello la sabiduría. Oír el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabio y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y cómo en ellos se aprecia, en cómo al momento de que Job, en el caso de Job, que había pedido buenas y sabias decisiones y desde muy joven había querido agradar a un Dios viviente, y en ello le agradaba, proveyéndole a su familia y a él de sabiduría y de consejo. En ello se le anudaba la prosperidad, y en cómo ello emite una serie de buenas decisiones de parte de Job. En el caso de Job capítulo 28 verso 1, ciertamente la plata tiene sus veneros y el oro lugar donde se refina. El hierro se saca del polvo y la piedra se funde el cobre. A las tinieblas ponen término y examinan toda la perfección las piedras que hay en la oscuridad y la sombra de muerte. Y cómo de ello se fecunda en cuanto a la importancia de la sabiduría. Verso 19. No se igualará con ella topacio de Etiopía, no se pondrá a precio con oro fino. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿De dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. El abadón de la muerte, dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuando hay bajo del cielo. Al dar peso al viento pone el lugar por medidas. Verso 26. Cuando Él dio la ley de la lluvia y camino al relámpago de los truenos, entonces la veía Él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia.
en cuanto a la importancia en cómo ellos emite el poder tener entendimiento y sabiduría, y esto es el principio de el temor a Dios. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor te damos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón por todas nuestras faltas. Escribe, Señor, nuestros nombres en el libro de la vida, bórralo, Padre, del libro de la muerte. Declaramos que tú, Jesucristo, eres nuestro Señor y nuestro Salvador. En tus manos, Padre, encomendamos nuestro espíritu. Queremos, Señor, tener esa inteligencia, sabiduría y prudencia, en el cual esto denota a través de la fe en Jesús, en el cual mediante de esa fe desciende sobre nosotros los dones, en el cual se anuda la sabiduría. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús, te damos la gloria y la honra a ti. Amén, amén y amén. En cuanto a la sabiduría, ¿cómo es de importancia que tengamos cada uno de nosotros sabiduría? ¿Y a quién se le dio esa misma sabiduría en el cual proveía, y al momento de que éste hablaba, se notaba y hablaba como quien tiene autoridad? En el caso de 14 generaciones, desde David hasta José, quien tuvo por esposa María, quien concibió mediante el Espíritu Santo, quien se le colocó, quien se nombró por nombre Cristo, quien se le colocó por nombre Jesús. Y cómo es de la importancia en cuanto al hombre que no pierda esa sabiduría que le da ese consejo, ese sabio entender y ese correcto actuar frente a cualquiera que sea su dificultad. En el caso de aquel hombre que desciende sobre él, ese espíritu de consejo, de sabiduría, de dominio propio, sabio, consejero, Dios con nosotros, príncipe de paz, y cómo en ello se anuda a cómo podemos nosotros, así como descendió sobre, así como también descendió sobre Salomón, en el caso de aquella sabiduría, y como Job, al momento de que pierde la mayoría de todas sus posesiones, pide en gran manera el saber dónde está esa sabiduría, en el cual desde su juventud la había tenido, y cómo ésta, aún después de que la había perdido, anhelaba sobre ella, aduciendo que el principio primordial de toda sabiduría es el temor a Dios, y cómo en ella nos afunde a que podamos tener buenas y sabias decisiones, alejándonos de aquello que nos destituye de la gloria de Dios, y esto es a través de hacer lo desagradable delante del Señor. Lucas capítulo 4 capítulo 11 verso 29. Lucas capítulo 4 31, en el cual nos habla sobre un hombre que tenía espíritus inmundos. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en las sinagogas un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamaba a gran voz. En el caso de cómo al momento de que aquel hombre que a Jesús, quien se le desciende sobre él el espíritu de consejo, de sabiduría, de entendimiento, Dios con nosotros, príncipe de paz, al momento de que él habla como quien tiene autoridad, en el verso 32, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Y está el momento de que hablaba a los principales y enseñaba en las sinagogas. En ello se anudaba la sabiduría de aquel espíritu que había descendido sobre él, que provenía de parte de Dios. Lo respetaban en gran manera. Estando en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamaba a gran voz y diciendo: déjanos, que tienes con nosotros, Jesús Nazareno. ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, quién eres, el Santo de Dios. Y cómo es de la importancia en cuanto a cómo el momento de que aquí Jesús
se le expresa un momento inoportuno en cuanto a un demonio, queriéndole aludar, queriéndolo dar a conocer como el Hijo de Dios, esto para que él no lo reprendiera, o para que él el momento quizás no tuviera en cuenta a aquel encargo en el que él había sido enviado, en el cual había determinado el tener que enviar en gran manera una oposición en contra de los demonios. Y le dice, diciendo: déjanos, que tienes con nosotros, Jesús Nazareno, has venido para destruirnos, yo te conozco, quién eres, el Santo de Dios. En cuanto a cómo se expresa el demonio, diciéndole que sabía quién era quien estaba frente a él, y le aducía que entendía que era el Santo de Dios, y como el Señor le habla como quien tiene autoridad a este demonio que estaba poseyendo a aquel hombre, quien quería aludarle el tener que reprenderlo. Verso 35, y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándolo en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. En cómo este hombre, al momento de que, como aquí Cristo, al momento de que empieza a hablar como quien tiene autoridad, en que todos le admiraban por su doctrina, y cómo él hablaba por el cual aquella sabiduría había descendido sobre él, al momento de que viene inmediatamente el Espíritu de Jehová, y así, al igual que en el caso de Job, como clamaba por la sabiduría, y que ésta se acordaba de que incluso ella se había arropado estando en su juventud, y como muchos le aludaban, príncipes, al momento de que lo veían callaban, y como al momento de que había perdido incluso la sabiduría, determinada como el principio de sabiduría, el temor a Dios, para que esto no le abandonara jamás. En el caso de Salomón, como el momento que no pidió ni riqueza ni fama, sino que pidió sabiduría, y esto fue de agrado de parte del Dios viviente, para que ellos pudieran dar un buen gobierno en su reino. Verso 33, 36, y estando todos maravillados y hablando unos a otros, diciendo: ¿qué palabra es esta? ¿Y con qué autoridad y poder manda los espíritus inmundos y salen? En cómo de la importancia de hablar con sabiduría y con entendimiento frente a cualquier situación adversa que se presente. En el caso de Salomón, como la sabiduría le ayudaba a que pudiera tomar buenas decisiones en su gobierno. En el caso de Job, como le ayudaba, como le aludía que no le abandonara la sabiduría, y cómo él se aferraba al principio de sabiduría, que era el temor a Dios, y cómo ello de importancia en cuanto a Jesús, que hablaba como quien tenía autoridad, y esto lo admiraban por su doctrina, como al momento que se levantaban los demonios queriendo aludirlo para que resistiera o desistiera de esa idea de tener que reprenderlo. Esto sabía que venía a hacerle guerras a aquello que venía en contra de la voluntad de Dios, en el cual quería aprisionar a los hombres, despojándolo de conocimiento. Y cómo es de importancia que al momento de que toda autoridad se les da, para que en su nombre expulsemos fuera demonios, para que en su nombre demos vista al ciego, y para que en su nombre tomemos buenas y sabias decisiones. Al igual que Cristo, creemos, Señor, que también, al igual que su fama, también creemos que la fama de la sabiduría del Espíritu Santo nos rodee. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús que podamos ser esas personas sabias, tomantes de decisiones, en cuanto a podamos ver cualquier situación adversa que se nos presente, y que podamos tener ese espíritu de sabiduría, inteligencia e entendimiento sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, necesito hoy
Tú